Bien, vamos a ver como un resumen y unas conclusiones. Primero la lista de casos de uso, cómo nos ha quedado, y las conclusiones. Bueno, pues en la lista de casos de uso, bueno, pues nos encontramos un índice de lo que es toda la lista de casos de uso. Nos encontramos de 1 a n diagramas de casos de uso con los actores, pero vamos, esto es muy raro porque tener más de 20 actores en una aplicación es francamente extraño. 20 roles diferentes, jefe de estudio, alumno, profesor, el de secretaría, el del personal administrativo, el maestro de laboratorio, pero es que el vicerrector, bueno, vale, pues entonces si ya tienes tantísimos, bueno, pues preséntalo en dos diagramas porque en uno es que no cabe en pantalla. De ahí está el 12-20, ¿vale? Vale, lo típico es uno de actores o ninguno, porque si solo tienes dos o tres ya quedan reflejados en los diagramas de casos de uso. Aquí la misma discusión. Si tengo hasta 20 casos de uso, con un solo diagrama vale, pero si tengo 100 diagramas de casos de uso, pues vete pensando en hacer 5, 6, 7 paquetes agrupados por familias para que digerirlos sea más fácil por parte del ser humano que está bastante limitado cuantitativamente. Son ambos diagramas de casos de uso, tanto para actores como para casos de uso. Luego estaría el diagrama de contexto, donde te puedes encontrar uno o más diagramas, dependiendo si haces diagramas de subestados, que no hemos explicado, pero sería una cosa ya avanzada, y ese relaciona qué casos de uso se pueden realizar habiendo realizado con éxito otros casos de uso. Luego tendríamos n diagramas de estados o de actividad o de secuencia o textos para la especificación de cada uno de los casos de uso, y n es el número de casos de uso, y el prototipo interfaz, bueno, pues pantallazos, como hemos visto, y como se pueda, con Balsamic o con la propia herramienta, si incluye diagramas de pantallas o pantallazos robados de un prototipo ejecutable en HTML, lo que sea, pero para contrastar con el cliente. Todo eso en la herramienta, bueno, pues esta herramienta, como hemos comentado, no tiene las posibilidades de los interfaces gráficos de usuario, no lo puedo incorporar aquí. Pero hemos visto los requisitos, los actores, los casos de uso, el contexto, la priorización, un apartado de los casos de uso, la especificación de los casos de uso y las trazabilidades. Aquí está la de requisitos con casos de uso, pero también estaría la de casos de uso con cada una de las pantallas y no sé si se me olvida algo más. Un ejemplo estaría aquí, ahí está, con otra herramienta, los actores, los casos de uso, la priorización, el contexto. Los casos de uso estructurado, aquí lo he puesto didácticamente separado, pero es trabajar sobre los mismos, no hay que hacer otro lote de diagramas, es trabajar sobre el mismo y poniendo los extras y los includes. Aquí estaría la carpeta de especificaciones y luego aquí estaría el prototipo de interfaz. Esta herramienta sí me permite tener diagramas de interfaz. Aquí están los de trazabilidad, cada pantalla en qué estado está trabajando, del diagrama de contexto, cada caso de uso qué pantallas cubre y el de requisitos con los casos de uso y los requisitos que no están dibujados. O sea que tenemos un montón de posibilidades para especificar requisitos por todos lados. Eh, Conclusiones. Bueno, con estas técnicas que hemos visto de encontrar actores y casos de uso, priorizar los casos de uso, especificar casos de uso, estructurar el modelo de casos de uso y prototipar la interfaz, con esto podemos responder a las preguntas que nos hicimos al principio. Soy un cliente con dinero para pagar a tu empresa si tu equipo desarrolla una aplicación que yo deseo. ¿Sabrías qué y cómo preguntarme en qué orden y hasta qué nivel de detalle? Hombre, ahora creo que la cosa cambia. Sí, sí. Sé que primero hay que mirar, enfocar en la realidad, estudiar tu sistema, ver el modelo del dominio, ahí los diagramas son de lo más variopintos. Luego ya entendiendo tu organización, sabiendo que mi sistema informático que yo voy a desarrollar va a estar dentro de tu organización, entonces ya empiezo a encontrar los actores con distintos roles, los casos de uso, empiezo a detallar, pero no todos, sino los prioritarios, y según van avanzando el proyecto cada vez voy especificando los menos prioritarios porque tenían menos riesgo de cualquier entidad. También al acabar los requisitos para cerrar un poco todo he hecho un prototipo de interfaz que puede ser ejecutable o no, y esto me permite en una reunión mucho más visualmente discutir con el cliente si lo que quiere es por dónde vamos,
y todo esto con diagramas de trazabilidad que cruzan lo que acabamos de ver. Estados, pantallas, casos de uso pantalla, requisitos, casos de uso, etc. También podríamos responder a cuál sería el formato adecuado del resultado de las reuniones. Bueno, es que ahora, si te acoges a este estándar, pues no tienes que inventarte tú nada. Pues sí, diagramas de clases, el modelo de dominio, y de objetos, y de secuencia, y de actividad. En cambio, diagramas de casos de uso para actores y casos de uso, diagramas de estados, adaptación de secuencia, o textos alternativos para el detalle de casos de uso. Ahí tienes un montón de pautas ya trabajadas por gente que considera que esto ha funcionado, ¿vale? En empresas que, como vimos, Eclipse, Hewlett Packard, Microsoft, mogollón. Vale, ¿cómo repartirías las tareas de requisitos entre las personas del equipo de desarrollo? ¿Con cuántas personas empezarías? Bueno, pues es que eso depende mucho, mucho del proyecto. Si el proyecto es gigante, esta respuesta todavía no la tenemos. Todavía no la tenemos en cuanto a la cantidad de personas con las que empezaríamos. Eso lo veremos en la disciplina de gestión. Pero lo que sí es que repartiría tareas de entre 2 y 20 horas. Porque yo en cada iteración voy a repetir estas 5 actividades. En cada iteración voy a repetir estas 5 actividades. Por tanto, cuando encuentro actores y casos de uso en la primera actividad, no pretendo encontrar todos los actores y todos los casos de uso. En la segunda vuelvo a encontrar actores y casos de uso y volvemos a descubrir unos cuantos más. Hombre, si en la tercera iteración todavía estoy encontrando actores, entonces yo me mosquearía porque hay pautas que veremos en la disciplina de gestión que te dicen, hombre, aquí esto debería ya estar completado. Pero son tareas de 20 horas. Venga, reúnete 20 horas con el cliente y empieza a encontrar actores y casos de uso. Bueno, pues con 20 horas son 3 jornadas. 3 jornadas sin parar de pensar en un sistema del que ya tengo el modelo del dominio. Caramba, son horas como para sacar bastantes actores y casos de uso. No todos, te quedan esta misma actividad en próximas iteraciones. Priorizar casos de uso. Coño, yo le estoy dando al arquitecto, yo qué sé, 30, 60, 90 casos de uso. Si los tiene que priorizar, es el Excel que hemos visto. No va a tardar 20 horas, serán 2, 3 horas, 4 horas. Bueno, que él me diga, llegamos a un acuerdo. Y además no pasa nada si nos equivocamos. Lo que estamos es recopilando información para poder estimar el futuro y poder predecir, como todas las ciencias predicen, bueno, pues qué va a ocurrir. Y es que voy a entregar todo funcionando bien en tal fecha. Entonces voy recopilando información de lo que creo que se ha tardado y lo que realmente se ha tardado. Bien, pues priorizar casos de uso, hacer ese Excel con 100 casos de uso, no pueden ser 20 horas, no pueden ser 3 días. Sería, no sé, unos piensan 2 horas, otros piensan 6 horas, 8 horas. Bueno, pues piénsalo un poco bien y estima, y aprende a estimar. Cuanto más estimes, mejor acertarás. La otra actividad, detallar un caso de uso. Bueno, de los priorizados, a lo mejor en la primera iteración lo hacemos 3 veces. Venga, pues detallar el caso de uso A, el B y el C. En la segunda iteración, pues les asigno los siguientes prioritarios. El D, E, F, G, 4, 5. En el siguiente. Y entonces voy repartiendo. Es algo que se va haciendo a lo largo de todo el proyecto. Lo que sí es que tengo que tener requisitado algo para que cuando lleguen los analistas tengan algo que analizar. Y que cuando lleguen los diseñadores tengan algo analizado. Y que cuando lleguen los programadores esté diseñado. Y que cuando lleguen los probadores esté programado. ¿Vale? Bien, pues cada caso de uso, cuánto se tarda en detallar el diálogo de una interacción, sabiendo que no vamos a hacer casos de uso de 150 acciones en el flujo principal, que es que eso no es usable. Bueno, pues pueden ser 8 horas, un día, y otro que tiene más experiencia piensa que 4. Bueno, pues vete registrando la propuesta de estimación y vete registrando lo que tardaste. Y así vas aprendiendo. Y podés dar volúmenes de, mira, creo que voy a tardar 780 horas, pues por mi experiencia previa, ¿vale? La otra actividad es la de la interfaz. Hombre, si hemos requisitado con detalle 3 casos de uso, pues no va a haber que hacer el prototipo de interfaz entero, si es que no está detallado, sino de esos 3 casos de uso. Entonces, como mucho pueden ser 20 horas también, 2, 3 jornadas. Y lo mismo estamos hablando con estructurar modelo caso de uso. Si lo que es requisitado son 3, 5, 8 casos de uso en una iteración, coño, es mirar si hay subsecuencias repetidas en 8 casos de uso. No puede llevarte más de 3 días. Bien, pues con esto creo que estamos cumpliendo, pues, más o menos la tercera parte de los objetivos de la asignatura que planteamos aquí.